Hay una etapa en la vida en la que muchas personas creen que la inteligencia consiste en saber responder a todo. Piensan que ser fuerte significa defender cada punto de vista, aclarar cada malentendido y enfrentarse a cualquiera que los cuestione. Cuando alguien los critica, sienten la necesidad de responder. Cuando alguien los juzga, sienten la necesidad de justificarse. Cuando alguien los decepciona, sienten la necesidad de explicarle exactamente cómo los hizo sentir. Durante años viven convencidos de que su tranquilidad llegará cuando finalmente logren que los demás comprendan su posición. Pero la vida tiene una forma muy particular de enseñar. Con el tiempo, algunas experiencias comienzan a mostrar que no todas las personas escuchan con la intención de comprender. Algunas escuchan únicamente para confirmar aquello que ya decidieron creer. Otras interpretan todo a través de sus propios prejuicios. Otras están tan atrapadas en sus conflictos internos que cualquier intento de diálogo termina convirtiéndose en un círculo interminable. Es entonces cuando aparece una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a invertir intentando cambiar algo que no depende de ti? Carl Jung observó que una gran parte del sufrimiento humano nace de la resistencia a aceptar la realidad. No la realidad que deseamos, ni la realidad que imaginamos, sino la que existe frente a nosotros. El ser humano posee una extraordinaria capacidad para aferrarse a posibilidades que dejaron de existir hace mucho tiempo. Puede permanecer años esperando una actitud diferente de alguien que nunca ha mostrado intención de cambiar. Puede seguir buscando reconocimiento en personas incapaces de ofrecerlo. Puede continuar llamando a puertas que llevan demasiado tiempo cerradas. Y mientras lo hace, termina sacrificando algo mucho más valioso que cualquier relación, discusión o expectativa. Sacrifica partes enteras de su vida. Lo más peligroso de este proceso es que rara vez se presenta como una pérdida evidente. Generalmente adopta la apariencia de la esperanza, de la lealtad o de la perseverancia. La persona se convence de que está luchando por algo importante cuando, en realidad, está postergando una verdad que no quiere enfrentar. Porque aceptar que algo terminó requiere valentía. Reconocer que ciertos vínculos ya no pueden ofrecer lo que alguna vez prometieron exige honestidad. Admitir que algunos esfuerzos no producirán los resultados esperados implica abandonar una ilusión. Y pocas cosas resultan tan difíciles para el ser humano como despedirse de una ilusión que le ha dado sentido durante mucho tiempo. Por eso hay personas que permanecen años intentando reparar relaciones que se rompieron mucho antes de que ellas lo admitieran. Continúan enviando mensajes emocionales a quienes dejaron de escucharlas. Siguen explicando sus motivos a quienes ya decidieron no entenderlos. Siguen buscando reciprocidad donde únicamente encuentran indiferencia. Lo hacen porque una parte de ellas cree que, si encuentran las palabras correctas, todo cambiará. Si logran explicarse mejor, serán comprendidas. Si se esfuerzan un poco más, recibirán el respeto que esperan. Si aguantan un poco más, las cosas volverán a ser como antes. Sin embargo, la realidad suele funcionar de otra manera. Hay situaciones que no necesitan más explicaciones. Hay personas que ya entendieron perfectamente lo que sienten los demás y aún así eligen actuar de la misma manera. Hay conflictos que no continúan por falta de comunicación, sino por falta de voluntad. Y cuando una persona madura psicológicamente comienza a distinguir esta diferencia, algo importante cambia en su forma de relacionarse con el mundo. Empieza a comprender que no todo problema puede resolverse mediante el esfuerzo. Algunas cosas se resuelven mediante la aceptación. Algunas situaciones mejoran cuando dejamos de intervenir constantemente. Algunos capítulos concluyen cuando dejamos de intentar reescribirlos. Esta comprensión no suele llegar de golpe. Aparece lentamente, después de suficientes decepciones, después de suficientes intentos fallidos y después de suficiente cansancio emocional acumulado. Llega un momento en el que la persona se da cuenta de que ha estado dedicando enormes cantidades de energía a cuestiones que no contribuyen a su crecimiento. Descubre que ciertos pensamientos ocupan su mente todos los días sin producir ninguna solución. Observa que determinadas relaciones generan más ansiedad que bienestar. Reconoce que algunos conflictos siguen presentes únicamente porque continúa alimentándolos con su atención. Y entonces comienza a preguntarse si realmente vale la pena seguir cargando con todo eso. Esa pregunta marca el inicio de una transformación profunda, porque durante mucho tiempo el ser humano suele medir su fortaleza por su capacidad para resistir.
Cree que ser fuerte significa aguantar más que los demás, permanecer más tiempo, soportar más decepciones, tolerar más faltas de respeto. Sin embargo, llega un punto en el que la verdadera fortaleza adopta una forma completamente distinta. Ya no consiste en resistir cualquier cosa, consiste en reconocer qué merece ser sostenido y qué debe ser soltado. La diferencia parece pequeña, pero cambia vidas enteras. Quien no comprende esta distinción puede pasar décadas atrapado en dinámicas que lo desgastan. Continúa luchando por relaciones que dejaron de ser saludables. Sigue persiguiendo validación de personas que nunca la ofrecerán. Mantiene conversaciones internas interminables sobre situaciones que ocurrieron hace años. Vive mirando hacia atrás mientras el presente se escapa silenciosamente. O por el contrario, quien desarrolla esta comprensión empieza a observar sus experiencias desde otro lugar. Ya no se pregunta únicamente qué perdió, también se pregunta qué está perdiendo al seguir aferrado. Ya no se enfoca solamente en aquello que desea conservar, también analiza el precio emocional que está pagando por conservarlo. Y cuando realiza ese cálculo con honestidad, muchas veces descubre que el costo es demasiado alto. Comprendía que la energía psicológica funciona de manera similar a cualquier otro recurso valioso. Si una persona la invierte constantemente en conflictos improductivos, tendrá menos disponible para crear, aprender, crecer y construir una vida significativa. Por eso las personas más sabias suelen parecer más selectivas, no porque sean frías o indiferentes, sino porque entienden que cada batalla tiene un precio. Cada discusión consume atención, cada resentimiento ocupa espacio mental, cada intento desesperado por cambiar a alguien absorbe una cantidad de energía que podría utilizarse de formas mucho más útiles. Con el paso del tiempo, esta comprensión genera una transformación silenciosa. La persona deja de reaccionar a todo. Deja de sentir que cada crítica requiere una defensa inmediata. Deja de perseguir constantemente explicaciones. Comienza a observar más y a responder menos. Aprende a distinguir entre lo urgente y lo importante. Descubre que muchas situaciones que antes parecían enormes pierden fuerza cuando dejan de recibir atención constante. Es entonces cuando aparece una de las habilidades más difíciles de desarrollar, la capacidad de irse sin anunciarlo como una guerra. La mayoría de las personas imagina las despedidas como grandes acontecimientos. Piensan en conversaciones definitivas, en declaraciones contundentes o en momentos dramáticos, pero las decisiones más poderosas suelen ser mucho más discretas, nacen en silencio. Ocurren cuando alguien deja de insistir, cuando deja de perseguir, cuando deja de esperar algo que ya no llegará. Desde fuera parece que no ha ocurrido nada extraordinario. Sin embargo, internamente se ha producido una revolución. Porque marcharse en silencio no significa desaparecer por orgullo ni actuar desde el resentimiento. Significa comprender que algunas explicaciones ya no son necesarias. Significa aceptar que no todo el mundo comprenderá tus razones y que eso está bien. Significa reconocer que tu paz vale más que la satisfacción momentánea de demostrar que tienes razón. La verdadera inteligencia emocional no consiste en ganar todas las discusiones. Consiste en saber cuáles no merecen ser libradas. No consiste en convencer a todas las personas. Consiste en dejar de depender de su aprobación. No consiste en mantener todas las relaciones. Consiste en conservar aquellas que realmente aportan valor a tu vida. Y precisamente cuando una persona comienza a entender esto, ocurre algo inesperado. Deja de sentirse tan controlada por las acciones de los demás. Las opiniones ajenas pierden parte de su poder. Las provocaciones dejan de producir la misma reacción. Los conflictos ya no ocupan todo el espacio mental que antes consumían. Aparece una sensación de claridad que durante mucho tiempo parecía imposible. Esa claridad no surge porque el mundo haya cambiado. Surge porque la persona ha dejado de luchar contra aquello que no puede controlar. Ha comprendido que su tiempo es limitado, que su energía es valiosa y que seguir entregándola indiscriminadamente es una forma de desperdiciar su vida. A partir de ese momento empieza a elegir con más cuidado dónde permanece, con quién invierte sus emociones y qué situaciones merecen realmente su atención. Y fue precisamente esa lección la que una mujer estaba a punto de descubrir cuando una situación que había intentado resolver durante años comenzó a mostrarle una verdad que cambiaría por completo su manera de entender la inteligencia.
Había pasado demasiado tiempo creyendo que la solución consistía en hablar más, insistir más y esforzarse más. Sin embargo, estaba a punto de descubrir que algunas de las decisiones más transformadoras no nacen de añadir algo nuevo, sino de retirar aquello que ya no tiene lugar en nuestra vida. Lo que parecía una pérdida terminaría convirtiéndose en una liberación, y lo que inicialmente interpretó como una renuncia acabaría revelándose como el acto de sabiduría más importante que había realizado hasta entonces. Antes de continuar, quiero hacer una pausa para conectar contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Me gusta leer cada mensaje porque demuestra que esta comunidad está formada por personas de diferentes lugares, pero con inquietudes muy parecidas. También te invito a suscribirte al canal si disfrutas este tipo de reflexiones sobre Carl Jung, psicología profunda y crecimiento personal. Dale me gusta a este video porque ayuda a que más personas puedan encontrar este contenido, y compártelo con alguien que esté atravesando una situación difícil y necesite escuchar este mensaje en este momento. Ahora bien, hay algo que suele ocurrir cuando escuchamos ideas como las que hemos estado explorando. Muchas personas entienden la teoría, comprenden intelectualmente que no pueden controlar a los demás, que no todas las batallas merecen ser peleadas y que, en ocasiones, marcharse es la decisión más inteligente. Sin embargo, cuando llega el momento de aplicarlo en la vida real, todo se vuelve mucho más complicado. Porque una cosa es aceptar una idea mientras escuchas una reflexión y otra muy distinta es ponerla en práctica cuando están involucradas tus emociones, tus expectativas y las personas que han sido importantes para ti. Mi corera en to preguntar de historia. No porque las historias sean simples entretenimientos, sino porque muchas veces nos permiten observar desde afuera aquello que nos cuesta reconocer dentro de nosotros mismos. Mikonain se trata de una mujer llamada Valeria. Durante gran parte de su vida había sido el tipo de persona que siempre intentaba arreglar las cosas. Si surgía un problema en una relación, ella buscaba una solución. Si aparecía una discusión, intentaba mediar. Si alguien se alejaba, hacía el esfuerzo por acercarse nuevamente. Tenía la creencia de que cualquier vínculo podía salvarse si existía suficiente voluntad, suficiente paciencia y suficiente amor. Durante años esa forma de ser le permitió construir relaciones significativas. Sus amigos la apreciaban, su familia confiaba en ella. Muchas personas la consideraban alguien madura y comprensiva. Sin embargo, existía un aspecto de su personalidad que ni siquiera ella había logrado identificar. Confundía la responsabilidad con la carga, confundía el compromiso con el sacrificio constante, y confundía el amor con la obligación de permanecer. Aquella diferencia parecía pequeña, pero terminaría cambiando el rumbo de su vida. Todo comenzó cuando desarrolló una amistad muy cercana con una persona a la que consideraba fundamental. Compartían conversaciones largas, proyectos, sueños, y una confianza que parecía inquebrantable. Durante mucho tiempo sintió que aquella amistad era una de las más importantes que había construido. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Al principio fueron detalles casi imperceptibles. Mensajes que quedaban sin respuesta durante días. Promesas incumplidas. Comentarios que parecían inocentes, pero que dejaban una sensación extraña. Situaciones donde ella siempre era quien daba el primer paso para mantener el vínculo. Nada parecía lo suficientemente grave como para generar una ruptura. Sin embargo, cuando esas pequeñas situaciones comenzaron a acumularse, apareció un cansancio difícil de explicar. Valeria notó que cada conversación la dejaba más agotada que tranquila. Cada intento por acercarse terminaba generando frustración. Cada esfuerzo parecía producir menos resultados que el anterior. Aún así, siguió insistiendo. Y siguió insistiendo porque estaba convencida de que las buenas relaciones requieren trabajo. Lo que todavía no comprendía era que existe una diferencia enorme entre construir una relación y sostenerla completamente sola. Durante meses continuó haciendo lo que siempre había hecho. Habló, explicó, preguntó, intentó entender, buscó maneras de mejorar la situación. Cada vez que algo salía mal, analizaba qué podía hacer diferente. Cada vez que surgía una nueva decepción, encontraba una razón para seguir esperando. Se repetía que las personas atraviesan momentos difíciles, que todos cometemos errores, que nadie es perfecto, y todo eso era cierto.
El problema era que utilizaba esas verdades para justificar una realidad que ya no quería mirar directamente. Una noche ocurrió algo que aparentemente no tenía demasiada importancia. Habían acordado encontrarse para conversar sobre un proyecto que ambas consideraban importante. Valeria reorganizó parte de su agenda para estar disponible. Preparó ideas, tomó notas y llegó al lugar acordado con entusiasmo. Esperó 15 minutos. 30 minutos, 40 minutos. Finalmente recibió un mensaje breve. No había disculpas, no había explicaciones. Solo una cancelación de último momento escrita con una indiferencia que resultaba imposible ignorar. Mientras leía aquellas palabras sintió algo diferente. No fue rabia, no fue tristeza, no fue decepción, fue claridad. Por primera vez dejó de observar únicamente el incidente que acababa de ocurrir. Empezó a observar el patrón completo. Recordó todas las veces que había sido ella quien hacía el esfuerzo. Recordó todas las ocasiones en que había justificado comportamientos que la lastimaban. Recordó cuántas veces había ignorado señales evidentes porque no quería aceptar lo que estaban mostrando, pero con inquietudes muy parecidas. Aquella comprensión fue devastadora porque derrumbó una ilusión que llevaba mucho tiempo sosteniendo, pero también fue liberadora, porque cuando una ilusión desaparece, la realidad finalmente puede ocupar su lugar. Esa noche regresó a casa con más preguntas que respuestas. Y mientras caminaba, recordó una frase que había leído años atrás relacionada con las ideas de Carl Jung. La frase decía que una gran parte del sufrimiento humano nace cuando nos aferramos a una imagen de cómo deberían ser las cosas, en lugar de aceptar cómo son realmente. Por primera vez aquella idea dejó de ser una teoría. Se convirtió en una experiencia. Durante las semanas siguientes comenzó a observar su vida con otros ojos. Se dio cuenta de que no solo estaba aferrada a esa amistad, también estaba aferrada a una identidad. La identidad de quien siempre resuelve, la identidad de quien nunca se rinde, la identidad de quien permanece incluso cuando nadie más permanece. Y entonces comprendió algo que nunca antes había considerado. Quizás el problema no era que no supiera luchar. Quizás el problema era que no sabía retirarse. Esta revelación abrió una puerta completamente nueva, porque la mayoría de las personas recibe consejos sobre cómo perseverar, cómo insistir y cómo resistir las dificultades. Pero casi nadie enseña a reconocer el momento exacto en que continuar deja de ser una virtud y comienza a convertirse en una forma de autosabotaje. Valeria empezó a preguntarse cuántas situaciones de su vida seguían existiendo únicamente porque ella continuaba alimentándolas con su energía. ¿Cuántos conflictos permanecían vivos porque seguía intentando resolverlos? ¿Cuántas decepciones continuaban ocupando espacio mental porque aún esperaba algo diferente? Y cuanto más reflexionaba sobre ello, más evidente se volvía una verdad incómoda. Algunas puertas no se cierran porque nadie tenga la valentía de cerrarlas. Se mantienen abiertas porque alguien sigue esperando que ocurra un milagro. Lo que ella todavía no sabía era que la lección más importante estaba por llegar, porque reconocer que algo terminó es apenas el primer paso. Lo verdaderamente difícil viene después. Lo difícil es aceptar que no siempre tendrás una conversación final perfecta, que no siempre recibirás las disculpas que mereces, que no siempre obtendrás respuestas para todas tus preguntas. Y sería precisamente en ese punto donde descubriría por qué las personas más inteligentes no siempre son las que hablan más, explican más o luchan más, sino aquellas que aprenden a retirarse en silencio cuando comprenden que ninguna palabra adicional cambiará una realidad que ya se ha mostrado con absoluta claridad. Durante los días que siguieron a aquella decisión, Valeria descubrió algo que nadie le había explicado cuando era más joven. Siempre había escuchado hablar del dolor que produce perder una relación, una amistad o una persona importante, pero nadie le había hablado del vacío que aparece cuando dejas de perseguir algo que ocupó tu mente durante demasiado tiempo. Durante años había estado tan concentrada en sostener aquel vínculo, en interpretar señales, en buscar explicaciones y en encontrar maneras de reparar lo que se estaba rompiendo, que no se había dado cuenta de cuánto espacio mental consumía esa tarea. Cuando finalmente dejó de insistir, no sintió una liberación inmediata como tantas veces prometen los discursos motivacionales. Lo que sintió fue silencio, un silencio extraño, incómodo y desconocido.
Por primera vez en mucho tiempo no tenía un problema que resolver en aquella relación. No había un mensaje pendiente de responder. No había una conversación que preparar mentalmente. No había una nueva estrategia para acercarse. No había una esperanza que alimentar. Y aunque eso era exactamente lo que había necesitado durante tanto tiempo, también resultaba desconcertante. Porque el ser humano tiene una tendencia curiosa. Incluso cuando algo le hace daño, termina acostumbrándose a ello. Las dinámicas que repetimos durante años terminan convirtiéndose en parte de nuestra identidad. Por eso, cuando desaparecen, sentimos una ausencia que al principio puede confundirse con pérdida. Fue durante ese periodo cuando comenzó a comprender algo que Carl Jung había observado repetidamente en las personas que atravesaban procesos profundos de transformación. La mayoría cree que cambiar consiste en añadir cosas nuevas a su vida, nuevos hábitos, nuevas oportunidades, nuevas relaciones o nuevos conocimientos. Sin embargo, muchas veces el cambio verdadero comienza cuando dejamos de sostener aquello que ya no nos permite avanzar. El problema es que esa etapa suele ser mucho menos emocionante de lo que imaginamos. Antes de que aparezca algo nuevo, existe un espacio vacío, y pocas personas saben convivir con ese vacío. Valeria empezó a notarlo en pequeños momentos cotidianos. Había tardes en las que terminaba sus responsabilidades y sentía el impulso automático de revisar antiguas conversaciones. Otras veces se sorprendía imaginando escenarios hipotéticos donde todo finalmente se aclaraba. Algunas noches se descubría repasando recuerdos que ya había analizado cientos de veces, no porque creyera que eso cambiaría algo, sino porque su mente seguía aferrándose a una historia que había ocupado una parte importante de su vida emocional. En Córdoba, esta vez había una diferencia. Ya no estaba intentando recuperar lo que había perdido, estaba observando el proceso, y cuanto más lo observaba, más evidente se volvía una realidad que durante mucho tiempo había permanecido oculta. El sufrimiento no provenía únicamente de la relación, provenía también de la resistencia a aceptar que aquella etapa había terminado. Durante años había invertido tanto esfuerzo en mantener viva una posibilidad que jamás se preguntó qué ocurriría si dejaba de hacerlo. Esa reflexión la llevó a recordar algo que había escuchado tiempo atrás. Decía que muchas personas no están enamoradas de una realidad, sino de una expectativa. No aman lo que existe, aman lo que esperan que exista algún día. Y cuando pensó en ello, comprendió que gran parte de su dolor había nacido precisamente ahí. Había permanecido aferrada no a la relación que realmente tenía, sino a la relación que imaginaba que podría llegar a tener. Había seguido insistiendo porque cada decepción era compensada por una nueva esperanza. Cada señal negativa era minimizada por la posibilidad de que las cosas cambiaran en el futuro. Al reconocer esto, algo comenzó a modificarse en su interior. Ya no veía la situación únicamente como una pérdida. Empezó a verla como una lección sobre sí misma. Se preguntó por qué había necesitado tanto tiempo para aceptar lo evidente. Se preguntó por qué le resultaba tan difícil alejarse de aquello que no era recíproco. Se preguntó cuántas veces había repetido ese mismo patrón en distintas áreas de su vida sin darse cuenta. La respuesta no apareció de inmediato, pero poco a poco comenzó a emerger una verdad incómoda. Durante años había asociado su valor personal con su capacidad para permanecer. Creía que ser una buena persona significaba no rendirse nunca. Creía que la lealtad consistía en quedarse incluso cuando todo indicaba que debía marcharse. Creía que abandonar una situación era una señal de debilidad. Sin embargo, al observar honestamente su experiencia, empezó a cuestionar esas ideas. ¿Qué ocurría si algunas veces marcharse requería más valentía que quedarse? ¿Qué ocurría si insistir no siempre era una demostración de amor, sino una forma de miedo? ¿Qué ocurría si la verdadera fortaleza consistía en aceptar una realidad dolorosa en lugar de seguir persiguiendo una ilusión cómoda? Aquellas preguntas transformaron la manera en que veía no solo aquella relación, sino gran parte de su historia personal. Empezó a recordar otras situaciones donde había actuado de manera similar, proyectos que había prolongado mucho más de lo necesario, relaciones que habían agotado toda posibilidad de crecimiento, circunstancias que seguían presentes únicamente porque ella se negaba a aceptar su final.
De repente, comenzó a percibir un patrón que llevaba años acompañándola, y una vez que lo vio, ya no pudo ignorarlo. Jung afirmaba que aquello que no hacemos consciente termina dirigiendo nuestra vida desde las sombras. Durante mucho tiempo, Valeria había actuado movida por una necesidad inconsciente de sentirse indispensable. Le gustaba pensar que podía salvar vínculos, reparar conflictos y sostener relaciones que otras personas habrían abandonado. Esa capacidad le había dado propósito, pero también la había convertido en alguien que permanecía demasiado tiempo en lugares donde ya no era valorada. Y hijo, la comprensión de este patrón no fue agradable. De hecho, durante un tiempo resultó dolorosa, porque cuando dejamos de culpar exclusivamente a las circunstancias externas, inevitablemente comenzamos a descubrir aspectos de nosotros mismos que necesitan cambiar. Sin embargo, también fue profundamente liberadora. Por primera vez dejó de preguntarse únicamente por qué los demás actuaban de determinada manera, y empezó a preguntarse por qué ella seguía permitiendo ciertas dinámicas en su vida. A medida que las semanas se convertían en meses, ocurrió algo que jamás habría imaginado al inicio de este proceso. Aquella situación que tanto sufrimiento le había causado comenzó a perder importancia, no porque la hubiera olvidado, ni porque de repente dejara de significar algo para ella. Simplemente dejó de ocupar el centro de su existencia. Nuevos intereses empezaron a captar su atención. Nuevos proyectos comenzaron a despertar su entusiasmo. Relaciones que sí eran recíprocas adquirieron más espacio. Poco a poco, la energía que antes permanecía atrapada en el pasado empezó a dirigirse hacia el presente. Y fue entonces cuando comprendió una de las enseñanzas más importantes de toda su experiencia. La vida sigue avanzando, incluso cuando nosotros permanecemos detenidos. Durante mucho tiempo había creído que necesitaba resolver completamente aquella historia antes de seguir adelante. Pensaba que primero debía entender todo lo ocurrido, obtener todas las respuestas y encontrar una explicación satisfactoria para cada pregunta. Ahora veía con claridad que había estado esperando una condición imposible. Algunas historias nunca ofrecen todas las respuestas. Algunas personas nunca proporcionan el cierre que deseamos. Algunos capítulos terminan dejando espacios en blanco. Y aún así, la vida continúa. Lo verdaderamente transformador fue descubrir que podía seguir adelante incluso sin esas respuestas. Podía construir nuevas experiencias sin comprender cada detalle del pasado. Podía recuperar su tranquilidad sin obtener una disculpa. Podía cerrar una puerta aunque nadie estuviera del otro lado para cerrarla junto a ella. Esta comprensión cambió algo fundamental dentro de su manera de relacionarse con el mundo. Dejó de depender tanto de factores externos para encontrar estabilidad emocional. Empezó a confiar más en su propia capacidad para adaptarse, aprender y crecer. Comprendió que muchas veces buscamos seguridad en las respuestas cuando deberíamos buscarla en nosotros mismos. Con el tiempo, incluso llegó a sentir gratitud por aquella experiencia, no porque hubiera sido fácil, no porque disfrutara el dolor que atravesó, sino porque la obligó a enfrentarse a una verdad que necesitaba aprender. Le mostró cuánta energía había estado entregando a situaciones que ya no merecían ocupar ese espacio. Le enseñó la diferencia entre el compromiso saludable y el sacrificio constante. Le reveló que marcharse no siempre es un acto de derrota. A veces es una declaración de respeto hacia uno mismo. Y quizás esa sea una de las lecciones más profundas que Carl Jung intentó transmitir a través de gran parte de su trabajo. El crecimiento personal rara vez ocurre cuando todo permanece igual. Ocurre cuando una experiencia nos obliga a abandonar una versión antigua de nosotros mismos. Ocurre cuando dejamos de aferrarnos a identidades que ya no nos sirven. Ocurre cuando aceptamos que ciertas etapas han cumplido su propósito y que insistir en conservarlas solo retrasa nuestra evolución. Por eso, si hay algo que Valeria comprendió al final de aquel proceso, fue que la inteligencia no consiste únicamente en saber qué hacer. Muchas veces consiste en saber qué dejar de hacer. Consiste en reconocer cuando una situación ya no necesita más esfuerzo, más explicaciones, ni más intentos. Consiste en aceptar que algunas respuestas nunca llegarán y que eso no impide seguir construyendo una vida plena. Consiste en entender que la paz no aparece cuando logramos controlar cada resultado, sino cuando dejamos de depender de aquello que no podemos controlar.
Y fue precisamente en ese momento cuando entendió el verdadero significado de marcharse en silencio. No era una estrategia para llamar la atención, no era una forma de demostrar superioridad, no era una manera de castigar a nadie, era algo mucho más simple y mucho más poderoso. Era la decisión de dejar de perseguir aquello que ya no caminaba en su misma dirección. Era la decisión de recuperar su energía, su tiempo y su tranquilidad. Era la decisión de confiar en que algunas puertas deben cerrarse para que otras puedan abrirse. Badia, a veces la acción más inteligente no es hablar más fuerte, insistir más o luchar más tiempo. A veces la acción más inteligente es reconocer que ya hiciste todo lo que estaba en tus manos, aceptar la realidad con dignidad y continuar avanzando. Porque la vida tiene una manera curiosa de recompensar a quienes aprenden esta lección. Cuando finalmente dejan de mirar hacia la puerta que se cerró, descubren la cantidad de caminos que estuvieron esperándolos todo el tiempo.